una vez más, repito, es la lección número 5 y estamos considerando el libro de Gálatas. Estudiaremos y vamos a considerar en este estudio 3 áreas que vienen a ser particulares y sobresalientes de la fe del Evangelio. Y al considerar estas porciones, vamos a estar mirando 3 áreas que son de suma importancia y es la idea o el concepto de lo que llamaríamos la fascinación. La fascinación, o sea, el área de que nosotros estamos, somos cautivados por algo, una cosa, y por ello venimos nosotros a ser atraídos o tomados por esa idea. So, quiero que podamos considerar esta palabra fascinación. Luego vamos a entrar en la segunda parte, que es la tensión que existe entre dos, o lo que sería una tensión entre dos cosas que habla el pasaje, y es la carne y el espíritu. Y el tercer aspecto, vamos a hablar de una frase que es suministro del espíritu. Y queremos mirar ese verbo suministrar. Con eso en mente, leamos entonces el libro de Gálatas. Estamos mirando los versículos del 1 al verso 5 de este pasaje y quiero que podamos considerarlos. Y dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Ahí está la palabra fascinar. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, vean la afirmación, tan necios sois, y está en una pregunta: habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vayáis a acabar por la carne. Es una pregunta también. Otra pregunta, el verso 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Y el verso 5 concluye diciendo: y aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? So, hay varias preguntas en el pasaje que vamos a considerar para el día de hoy, y quiero que estemos conscientes de qué es lo que está haciendo la Escritura con ello. En primer lugar, al mirar este estudio, el hecho que seamos humanos debiese recordarnos que somos imperfectos. Debiéramos saber que nos equivocamos, debemos de tener eso en mente, recordarnos las lecciones malas de la vida, deberían de enseñarnos repetirlas. Pero en realidad lo que venimos a descubrir es que la manera que el ser humano vive, la vida comunica lo contrario. Tenemos tendencias a buscar y obtener la independencia, la autosuficiencia. Tenemos la tendencia a buscar y obtener esta independencia, esta autosuficiencia, para poder disfrutar lo que nosotros consideramos o llamamos nuestra libertad. Yo quiero experimentar, yo quiero vivir, yo quiero disfrutar esta libertad que tengo. Soy joven, dicen algunos, quiero vivir la vida. Otros dicen, todavía me quedan muchos años. Y esas son algunas de las frases que usamos. Trabajamos arduamente por ello, desarrollamos un sentimiento de autosostén que nos hace pensar que la adquisición de bienes y el materialismo debiese ser nuestro objetivo de la vida, acumular. Hay una frase que dice: el que muere con más juguetes se gana, pero en realidad los juguetes se quedan atrás y alguien más los va a tener, y el que muere no se puede llevar nada. La Biblia dice: desnudo veniste a este mundo, desnudo volverás. Entonces, la necesidad de ser valorados, el querer ser reconocidos por el valor, ser aceptados, nos lleva a sucumbir a las presiones sociales. O sea, comprometemos, nos rendimos, nos cansamos. Y estas presiones sociales y culturales vienen a afectar nuestra estabilidad. Terminamos adoptando y celebrando lo que se llama el relativismo como una opción a nuestro estilo de vida. Quiere decir que me comporto de una manera con mis amigos, me comporto de otra manera con los de la iglesia y me comporto de otra manera con los de casa. Eso viene a ser relativismo, donde cambio constantemente y apruebo algo y lo desapruebo en otras circunstancias porque me conviene. La realidad presente tiene el poder atractivo y seductor para tomar nuestra fascinación, nuestra atención, nos cautiva, nos atrae,
nos imana hacia ello, que la fascinación o lo que Gálatas nos habla en el verso 1 al 2, que es, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Son preguntas que están hechas aquí, que van a ser relativas a lo que queremos entender de esto. Entonces, Pablo está hablándole a los Gálatas y quiere que ellos entiendan que este concepto de ser fascinado, él le dice, ¿de dónde surge la fascinación tuya? Le está diciendo, ¿qué causó que fueras cautivado? Lo que nosotros podemos contestar hoy en día a la idea de la fascinación es que esta surge cuando la atención de una persona es cautivada por algo que piensa, ve o vive. Algo toma la atención de la persona tanto así que él o ella está dispuesto o dispuestos a hacer locuras. En Génesis 3 encontramos la mejor ilustración de esta situación. La Biblia nos describe el evento donde la serpiente despertó la fascinación de Eva. Y lo encontramos en el capítulo 3, verso 1 al verso 6. Y en ese pasaje encontramos que dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Eva contesta, estoy fascinada, estoy cautivada, estoy intrigada por lo que me has dicho, y vio la mujer que el árbol era bueno. Ella había mirado ese árbol muchas otras veces, pero nunca lo había mirado con la fascinación que lo miró esa vez. Algo se despertó en ella, algo fue cautivado, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, lo comió, y también a Adán fue fascinado, se lo dio a su marido, el cual también comió así como ella. No comió porque él lo comió, no comió porque ella lo obligó, no comió porque él era débil, él comió porque también fue fascinado. Hubo una inquietud, una intrigación en medio de todo y la idea fue, aquí hay algo que va a venir a ser de ayuda para mí, me va a hacer mejor, voy a sobresalir. Esta idea de la independencia, la autosuficiencia, vino también a ser reflejada en Eva en este pasaje. Entonces, la idea de fascinación, si nosotros estuviésemos fascinados de Dios, no seríamos victimizados por la serpiente. Y ese simplemente es un ejemplo porque la serpiente es simbólica de Satanás. Si nosotros cultiváramos esta fascinación hacia Dios, cuando Satanás viene a nosotros con algún tipo de ataque o tentación, no sucumbiríamos a ello. Cuando tenemos tentación hacia un pecado, no caeríamos en él si estuviéramos fascinados por Dios con una intensidad. O los deseos de la carne los venceríamos más fácil si la fascinación hacia Dios fuera más intensa, y eso nos ayudaría. El apóstol Pablo les dijo a los Gálatas que eran insensatos por la decisión de desobedecer a la verdad. Eso parece que era la tendencia antes de venir a Cristo. Eso era lo que nosotros hacíamos, nos metíamos en problemas. Hacíamos decisiones apresuradas, decisiones reaccionarias, reactivas, nos metíamos en situaciones adversas. Sigue siendo aún después, sigue ocurriendo esto. No es de sorprendernos que el apóstol también le haya advertido a Tito de esto, del problema que tenemos nosotros cuando venimos a actuar de manera insensata. Le dice en Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. O sea, la tendencia del ser humano es insensatez. Pero Dios nos cambia, Dios nos ayuda, y antes de venir a Cristo éramos parte de esto, cultivábamos esto, éramos fascinados por cosas que nos metían en problemas. Éramos rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia,
aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, en conflicto internos y externos. Nosotros, al igual que los Gálatas, estamos ante un dilema de fe. Hoy en día, la sociedad, la cultura, el tiempo en el que vivimos, está encontrado en esta situación donde está este dilema. ¿Creemos lo que Dios nos ha revelado o lo que la religión nos ha enseñado? Es la pregunta. Entonces, a veces creemos más lo que nos han enseñado, lo que nos han dicho tradicionalmente y quizás no es respaldado con la Biblia. Y cuando Dios nos dice algo, tenemos desconfianza de creerle. Debemos manejar esta tensión que se manifiesta entre la carne y el espíritu. O sea que hay una realidad. Somos fascinados por las cosas de la vida, por las cosas materiales, por las cosas que podemos tocar. Porque las cosas que no se ven, la Biblia dice que son eternas, pero porque no se ven, son difíciles de poder tener paciencia con ellas. Es más difícil poder esperar que algo que no puedo mirar, que algo que no puedo tocar, que algo que no puedo tener conmigo físicamente, pueda yo constantemente cultivarlo. Esa es la lucha que tenemos y viene a crearse una tensión. Y esa es la segunda aspecto que nos habla este pasaje de los versos 3 al verso 4. Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el espíritu, ahora vayáis a acabar por la carne. Casi en la imagen de una persona, recuerdo cuando, bueno, voy a terminar de leer y les digo la historia. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues, bueno, el 5 lo leemos después. Pero noten esto en el versículo 3, tan necios sois, habéis comenzado por el espíritu y ahora vayáis a acabar por la carne. Eso es lo que quiero decir. Recuerdo cuando estaba chico en mi vecindario, en mi colonia donde vivía, había una casa donde vendían aguardiente, donde vendían licor. Pero cuando este hombre, el vendedor, se le acababa el licor, este hombre vendía alcohol y le ponía agua. Y los borrachos, los que estaban ya bien adictos y eran borrachos, ellos no les importaba y compraban hasta eso. Recuerdo un hombre, un empresario, llegaba con saco, con corbata, con zapatos bien lustrados y llegaba y se juntaba con un grupo de borrachos y él empezaba a pagar. Cuando se le acababa el dinero, se le desaparecía el saco, se le desaparecían los zapatos, el hombre terminaba como un pordiosero. Recuerdo y esa imagen no se me ha borrado cuando era niño y miré eso y recuerdo decir, ¿por qué el Señor venía en esa condición y terminaba en una condición trágica? El texto dice, habiendo comenzado por el espíritu, ahora vayáis a acabar por la carne. O sea que todo el mundo tiene la oportunidad de estar bien vestido, bien elegante o vivir de una manera andrajosa. Entonces, entendiendo esto de esta tensión que hay entre querer hacer el bien y ser atraídos hacia el mal, entre querer hacer lo bueno que no podemos mirar todo el tiempo y hacer lo malo que sí tocamos, que sí huelemos, que sí sentimos, que sí trae placer y favor y entretenimiento y diversión y atracción. En esta tensión de lucha, Pablo le dice a los Gálatas que es entre la carne y el espíritu. Y más adelante, en el capítulo 5, vamos a entrar en este concepto más a fondo, pero por ahora de una manera superficial lo tocamos. Cuando la tensión permanece o este estiramiento, tarde que temprano algo tiene que ceder o romperse, porque está esta tensión, esta rigidez, en algún momento va a haber ese momento donde rompe y se quiebra algo. Hay situaciones en que alguien ha sido cristiano por muchos años y de repente se aparta del evangelio. La gente pregunta, ¿qué le pasó? Esa es la pregunta. Pero la pregunta debiese ser, ¿qué tan intensa era la tensión entre la carne y el espíritu en la vida de esa persona? ¿Qué tan intensa fue que llegó el momento en que no pudo contener balance hacia el lado del espíritu para que esa tensión se minimizara? Pero se mantuvo tanto que eventualmente fue jalado para el otro extremo. Aparentemente, los creyentes de Galacia, de la región de Galacia, tenían una intensa tensión. Tanto así que el apóstol Pablo nos explica que estos no solo hicieron algo insensato, sino que continuaron haciéndolo.
Una cosa es fallar, hacer una falta, cometer un error. El problema es seguir haciendo ese error constantemente. Y él les llama, por ello les dice necios. Y al mirar nosotros la Real Academia Española, que es la fuente de la interpretación de la lengua española, como un diccionario, esa academia, mira la palabra necio y define esta palabra como alguien que es ignorante y que no sabe lo que podía o debía saber. Esa es una definición. La otra es que es alguien falto de inteligencia o de razón. Y me gusta la tercera porque es la que apela y aplica a la idea de necio en el pasaje que estamos mirando. Y es que alguien es terco y porfiado, o sea, persistente, insistente en lo error, en lo errado. Alguien es terco en lo que hace y en lo que dice. Y por ello no da campo, no da su brazo a torcer, decimos, o no cede campo, quiere retener el campo del error y no entiende que es necesario hacer un ajuste. En el contexto del pasaje que hemos leído, debemos entender que los Gálatas sabían lo que creían, pero estaban actuando tercamente y porfiadamente en relación con la nueva fe. Y yo quiero que entendamos hoy, al considerar en estos momentos este pasaje del verso 1 al verso 5 de Gálatas 3, es que encontramos que a veces en el caminar con Dios y en nuestro servir a Dios va a haber algo que atrae, toma nuestra atención y nos cautiva. Y vamos a ser fascinados con algo. Pero en medio de esa fascinación tenemos que entender si esta tensión nos está jalando hacia el espíritu o hacia la carne. Y solamente tú y yo podemos contestar eso. Nadie más lo puede hacer por nosotros. Entonces, haciendo eso, yo tengo que entender quién es la fuente o quién es o de dónde surge esta ayuda que yo necesito. Entonces, mirando esta tensión entre la carne y el espíritu, tengo que entender que la ayuda viene de Dios. Pero los Gálatas estaban considerando abandonarla y retornar a las creencias previas, o sea, abandonar la nueva fe. Es importante que el cristiano recuerde que todo lo que Dios ha hecho, o sea, el plan de salvación, lo ha hecho para reconciliar a la humanidad consigo mismo y ofrecerle vida eterna. Hay un deseo intenso de Dios hacia nosotros para que nosotros podamos escoger no solamente hacer el bien, pero obedecer a Dios. Entonces, eso nos mueve a la tercera parte, que es la pregunta o el concepto del suministro del Espíritu. En Gálatas 3:5 nos dice, aquel pues que os suministra, y la palabra suministrar la vamos a mirar, el Espíritu, y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Aquí hay dos extremos, la ley o la fe. Entonces, al mirar la escritura, al mirar los conceptos que estamos hablando, debemos de entender que tenemos que traer a memoria la realidad que durante el tiempo del Antiguo Testamento, la presencia del Espíritu Santo era manifestación exclusiva para profetas, reyes o individuos sobre los cuales Dios escogía manifestarse en un momento u otro. A Dios gracias que desde el momento que Jesús completó su ministerio en la tierra, les dijo a sus discípulos dos cosas que cambiarían la manera en que el Espíritu Santo operaría. Primero, que el Espíritu Santo sería el paracletos o el consolador, el acompañante que le guiaría y dirigiría y que estaría con los cristianos después de Cristo. Segundo, y esas promesas las hace en el capítulo 17 de Juan. Y luego dice segundo que desde el momento que en Juan 20:22 Jesús les dijo a sus discípulos, recibid el Espíritu Santo hace habitación en la vida de cada cristiano 24 horas al día, 7 días a la semana. Ya no es solamente sobre la gente importante o los reyes o los profetas o alguien en particular que Dios quería usar, pero es en toda aquella persona que escoge recibir a Cristo como Salvador personal y Cristo viene a cambiar y a transformar sus vidas. Entonces, es importante que nosotros podamos entender que para poder nosotros tomar este versículo de Gálatas,
del capítulo 3, el verso 5, no es el verso 56, el verso 5, debemos entender que el uso del verbo suministrar sirve para recordarnos que Dios es la fuente y el principio de la vitalidad espiritual que tú y yo necesitamos. La palabra suministrar está diciendo suplir, proveer y dar. Y es Dios la fuente de provisión, es Dios la fuente de recurso. Y Dios fue, es y será la fuente que tú y yo necesitamos diariamente. Entonces, Pablo estaba sorprendido en realidad de las decisiones que habían estado tomando estos Gálatas, porque ya habían experimentado la grandeza de Dios. Por ello es necesario que te atrevas a creer y poner en práctica la confianza con el acto de fe. Confía a Dios, pon tu fe en Dios y Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas en tu vida y en la mía. Pensemos. Las congregaciones de Galacia estaban formadas de creyentes judaizantes y gentiles, o hay mezcla de gentes, casi aquí como aquí en los Estados Unidos. Las iglesias están formadas de familias y personas de diferentes partes de Latinoamérica, si se hablan de español, de diversas partes de Europa, si se hablan idiomas de inglés o de algún otro idioma, portugués, hay iglesias portuguesas, o que pueden ser brasileras que hablan portugués también. Podemos encontrar iglesias del este de Europa, que son iglesias rusas o iglesias ucranianas. Entonces, depende el lenguaje, depende la cultura, va a haber mezcla de gentes de diversas partes, de diferentes partes del mundo. Y lo miramos más predominantemente en el mundo de inglés. Las iglesias de habla inglés encontramos que tenemos gente de diferentes partes con diferentes trasfondos. De igual era la iglesia de Galacia. Entonces, este trasfondo inmediatamente les presentaba tensión entre lo que habían creído toda una vida y lo que el Evangelio les enseñaba. El Evangelio les traía una nueva verdad que ahora tenían que enfrentar. De igual, hoy en día, los cristianos tienen que hacer la decisión de hacer lo que la Biblia enseña o lo que a mí mejor me conviene. Y ese es el peligro, que nos inclinamos hacia lo que nos conviene. Por ello, en este estudio instamos a hacer algo práctico. 3 cosas. La primera, que agregues a tu pensamiento diario el compromiso de poner a Dios como la fascinación de tu vida. Deja que Dios cautive tu atención, que Dios sea el que te tome tu atención, que tome tu tiempo, que sea tu área de enfoque, Dios, que Él te guíe, que Él te dirija. La segunda cosa es que mantengas una inclinación a lo espiritual para contrarrestar la tensión que existe entre lo carnal y lo espiritual, entre la carne y el espíritu, entre lo bueno y lo malo. Y tercero, orar cada día que Dios haga maravillas de salvación de almas.